Bien, buenos días. Vamos a comenzar con el seminario curso de física que comprende ejercicios desde la semana 1 hasta la semana 11, que es esta semana que estamos terminando. Los ejercicios se han seleccionado de manera conveniente para que ustedes tengan un reforzamiento adecuado, ¿no?, en los problemas que van a afrontar, ¿no?, en los exámenes que restan y también el examen general, si es posible, ¿no?, de admisión. Vamos a empezar con un problema de la semana 1 que es cantidades físicas. Ahí se estudiaron las cantidades físicas, su naturaleza, que son cantidades escalares, también hay cantidades vectoriales. Pero como introducción, acuérdense, se estudió el análisis dimensional. Y problemas de análisis dimensional a veces pueden también plantearse en los exámenes. Entonces empecemos con un problema de análisis dimensional. El análisis dimensional, acuérdense, se basa en un principio llamado principio de homogeneidad dimensional, que es lo que tiene que aplicarse desde el comienzo. Veamos un ejercicio. Miren, los problemas de análisis dimensional son generalmente de dos tipos. O le van a dar una ecuación donde le piden determinar cantidades desconocidas o una cantidad desconocida. O le van a dar una ecuación donde se conocen todas las cantidades y lo que hay que determinar son exponentes en la ecuación que le dan. O una vez determinados los exponentes, le pueden decir que escriban la ecuación física correcta, la ecuación dimensionalmente correcta, ¿no? Y este es el caso de este problema número 1. Este es el caso del problema número 1. Dice, la presión del aire en el interior de una burbuja de jabón está dada por la ecuación dimensionalmente homogénea. Ahí le dan la ecuación, es esta que está acá. Miren, P igual K por gamma a la X, R a la I. Donde K ya es dato en realidad, porque dice que es una constante dimensional. Cuando la constante sea dimensional, su dimensión es 1, o sea, no tiene unidades. Ahora, también recuerden que los exponentes de una ecuación tampoco tienen unidades, ¿ah? Son cantidades adimensionales. Gamma dice que es trabajo sobre área y R es el radio de la burbuja. ¿Cuál es la ecuación dimensionalmente correcta? Eso es lo que le pido. Aquí, como le digo, van a tener en cuenta el principio de homogeneidad dimensional, que consiste en igualar las dimensiones de los términos de una ecuación, ¿no?, de la física. Ese es el requerimiento. También van a tener en cuenta las propiedades de las ecuaciones dimensionales. 5 son necesarias y suficientes. Por lo común se usan 2 o más de ellas en los problemas, ya que siempre aparecen cantidades adimensionales, ya sea en forma explícita o implícita, que son en realidad números reales, ¿no? Cuando le toman la dimensión a cualquier número real o cantidad dimensional que le indiquen en una ecuación, debe igualarse a 1, ¿no? También aparecen multiplicándose 2, 3, 4, etcétera, cantidades físicas. Se pueden separar las dimensiones, también pueden estar dividiéndose, se pueden separar. También, en muchos casos, por supuesto, casi siempre va multiplicada una cantidad física por una cantidad adimensional, ¿no? Pueden aplicar esta ecuación y también van a haber cantidades elevadas de exponentes, ¿no? El exponente puede salir fuera de los corchetes cuando se toma la dimensión. Entonces, cuando se encierra entre corchetes la cantidad física, se debe leer dimensión, no se olviden. Dimensión, dimensión de la cantidad física. También, también es útil que se consigue con la práctica. Miren, también es útil esto que estoy mostrándole. Miren, le voy a mostrar en grande, ¿ya? Miren, comúnmente en los problemas aparecen cantidades físicas como las que están viendo ahí, ¿ya?
área, volumen, velocidad, aceleración, fuerza, presión, trabajo, densidad, energía y todavía otras más. Con la práctica, ustedes van a tener que grabarse en su memoria, o se van a grabar, mejor dicho, de manera natural, con la práctica en su memoria, las dimensiones de estas cantidades que se presentan comúnmente, del área, el cuadrado, del volumen, ¿no? Velocidad, ¿no? LT a la menos uno, aceleración, LT a la menos 2, la fuerza M por LT a la menos 2, la presión M por L a la menos uno, T a la menos 2, el trabajo M por L al cuadrado T a la menos 2, la densidad, ¿no? M por L a la menos 3, la energía que es la misma que el trabajo, M por L cuadrado T a la menos 2. Y también hay otras, ¿no? Comúnmente se presentan estas, ¿no? Con la práctica se van a grabar de manera natural en su memoria esto y ya van a ahorrar tiempo de no estar eh, tratando de recordar o deducirlas, ¿no? Ya no va a ser necesario eso. El problema que sigue a continuación precisamente se va a mostrar esto que estoy hablando ahorita, ¿no? O sea, este ejercicio número uno. Volvemos entonces al ejercicio número uno. Es más, miren, podemos mostrar la situación física que corresponde a este enunciado. Podemos poner acá una figura animada de una burbuja. La burbuja tiene un radio R, ahí le está indicando, y ejerce una presión, ¿no? Desde el interior hay una presión interior que es P, que está dada por la ecuación que le dan, y es precisamente esa ecuación la que le están pidiendo, la presión interior que ejerce la burbuja. Esa es, una forma de representar la situación que corresponde al enunciado. Pero nos interesa la ecuación de esa presión que ejerce la burbuja. Para determinarla, entonces, hay que conocer los exponentes X y que están ahí en el enunciado, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la primera tarea, entonces, determinar los exponentes X y. Como le dije hace un momento, debemos partir del principio de homogeneidad. Por ahí se comienza, ¿ya? Siempre, por ahí se comienza. E inmediatamente tener a la mano las propiedades básicas, que son cinco suficientes, ¿ah? Suficiente cinco, ¿no? Entonces partimos del principio de homogeneidad. ¿Cuál es el requerimiento? Igualar la dimensión de los términos, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Ahí está las letras entre corchetes. ¿Qué significa? ¿Cómo se lee eso? Dimensión. Dimensión de P en el lado izquierdo es igual a la dimensión de K por gamma a la X por R a la Y en el lado derecho. Luego, a continuación, a continuación, las propiedades, ¿no? Con la suficiente práctica, ustedes no es necesario ni siquiera describir un paso más. Ahí mismo ya aplican las propiedades, pero vamos a hacerlo paso a paso, ya. A ver, en el lado derecho es donde voy a aplicar las propiedades del producto, separando las dimensiones, ¿no? De esas tres cantidades. Y también la propiedad del exponente. Estoy sacando fuera de los corchetes los exponentes X y, miren. Dimensión de K, dimensión de gamma, elevado a la X, he sacado el exponente X fuera, dimensión de R elevado a la Y. El siguiente paso es reemplazar las dimensiones de las cantidades. Bueno, no olvidar que dimensión de K es 1, ¿ah? Porque dice el enunciado que es adimensional. Ahí lo voy a indicar, miren, 1, ¿ven? Entonces solo queda esto. Ahora, al reemplazar queda esto. Ahora, ¿qué cosa es gamma? Miren acá, es trabajo entre área. Entonces, la dimensión de gamma es dimensión de trabajo sobre dimensión de área. La dimensión del trabajo está en la lista que le mostré, ¿no? M por L cuadrado T a la menos 2. Dimensión de área, ¿qué cosa es? L cuadrado, ¿eh? Acá abajo va L cuadrado. Todo a la X. Al costado, dimensión del radio. El radio es longitud, ¿de acuerdo? Entonces, la dimensión del radio es longitud. Ponemos L nada más a la Y. Observen acá que este L cuadrado, de aquí con este L cuadrado se cancela. Entonces el factor que aparece ahí es M por T a la menos 2 a la X. El X ingresa a multiplicar a los exponentes, así que queda M a la X aquí en el lado derecho, T a la menos 2X y L a la Y. Entonces reordenando esto queda así, miren. En el lado derecho, en el lado izquierdo ya sabemos que hemos escrito la dimensión de la presión, M por L a la menos 1, T a la menos 2. Eso no varía, ¿no? En el lado derecho sí ya quedan estos tres términos. Miren, M a la X, L a la I, acá está en el centro, y T a la menos 2X está acá al lado derecho. El siguiente paso es comparar, ¿no? Comparar
término del lado derecho con el término del lado izquierdo. Comparo las M primero, es más rápido para calcular X, miren. Está implícito que en el lado izquierdo el exponente de M es 1, ¿no? Eso está implícito. Cuando ustedes tengan estas igualdades, acuérdense del álgebra, si las bases son iguales, los exponentes también deben ser iguales. Así que igualo los exponentes, X sale inmediatamente, X sale 1. X va a ser igual a 1, ¿eh? Ahora voy a comparar el L en el lado izquierdo. Ojo que lo que he hecho aquí es comparar las M primero. Ahora voy a comparar el L en el lado izquierdo a la menos 1 con el L en el lado derecho, el L a I. Ahí está. Entonces igual otra vez los exponentes y I va a ser igual a menos 1. Ya hemos determinado los exponentes y prácticamente está resuelta el problema porque hay que reemplazarlo nada más, ¿no? Vamos a reemplazarlo. Ahí en la ecuación que le dan arriba, miren el enunciado. Vamos a reemplazarlo. Gamma la X, o sea, gamma nada más se escribe porque ya cuando es 1 el exponente ya no se escribe, pues, ¿no? R a la I es menos 1, R a la menos 1. Pero no se acostumbra a dejar como exponentes signo negativo, sino hay que ponerlo abajo en el denominador. Entonces queda así, miren, K por gamma entre R. Y esa es la ecuación que le pedía. Esa es la ecuación que le pedía. Esa es la ecuación que le pedía. Ya este es un tipo de problema que se presenta comúnmente, ¿no? El otro es el que le dije, ¿no? A veces le dan por lo menos una cantidad desconocida, o a veces dos, y le piden determinarla, ¿no? Este es el contrario. Acá todas las cantidades son conocidas, pero lo que no se conocen son exponentes. O bien le van a pedir que determinen los exponentes o la ecuación física correcta, ¿no? Este es un tipo de problema que se presenta en este tema de análisis dimensional. En esta semana de análisis dimensional o de cantidades físicas también se empezó a estudiar vectores, adición de vectores, ¿se acuerdan? Adición de vectores. Se empezó con la adición de vectores por métodos geométricos. Regla del triángulo, el polígono, regla del paralogramo. Pero también se continuó, se completó el estudio de la adición de vectores en la semana 2. Y a su vez, en la semana 2 ya se comenzó inclusive con cinemática, ¿no? Entonces, los problemas que se pueden presentar sobre adición de vectores pueden corresponder a la semana 1, método geométrico, cuando es bastante simple, ¿no? O el método analítico, método de la descomposición rectangular que se hizo en la semana 2, que es válido para problemas, por ejemplo, de estática, cuando hay varias fuerzas, 3, 4, 5 fuerzas, ¿no? Entonces, vamos a elegir un problema de ese tipo, ¿ya? Que les sea útil para los temas como, por ejemplo, estática, ¿no? Problema de edición de vectores que les sea útil, por ejemplo, para problemas de estática, ¿ya? Veamos entonces. Entonces, como le estoy diciendo, en esta semana 2 se completó el estudio de vectores con adición de vectores, continuación, ¿no? Y se empezó ya con cinemática, movimiento rectilíneo uniforme. Veamos un problema de adición de vectores o el método general, método analítico. ¿Qué dice el enunciado? Mostrando la figura de una vez. Dice, dos helicópteros de rescate sostienen una ambulancia, ¿no? De peso 10 kN. KN significa kilonewton. Mediante cuerdas A, B y BC que se muestran ahí. Las cuerdas ahí se forman con la vertical ángulos 37 grados es alfa y 57 grados, ¿no? Beta, ¿no? Ya le indican las fuerzas, miren, T1 la tensión en la cuerda ABB, T2 la tensión en la cuerda BC y de doble mayúscula o el peso de la ambulancia, que es dato, ¿no? Pero hay otro dato, miren, dice que la fuerza resultante, o sea, el vector resultante, dice que es nulo, ¿no? Y le piden determinar las tensiones T1 y T2, respectivamente. Bien, aquí
ya le dan los ejes coordenados, ¿no? X, y miren, eso les induce a proceder o a elegir, mejor dicho, el método, en este caso el método de la descomposición rectangular, pero no necesariamente, ¿ah? No necesariamente. Les induce a usar ese método, a aplicar ese método, pero no necesariamente. También pueden usar el método geométrico. Pueden construir un triángulo con esas fuerzas, ¿no? También pueden usarlo. Así que tenemos que elegir. Voy a elegir el método analítico, ¿no? Veamos la solución entonces. Lo primero que hay que hacer es descomponer las fuerzas. Las que están inclinadas nada más se descomponen T sub 1, T sub 2. Por ejemplo, T sub 1 forma un ángulo alfa con la vertical, la descomponemos, la proyectamos perpendicularmente sobre el eje X, este es su componente en el eje X, la proyectamos sobre el eje Y, este es su componente en el eje Y. No olvidar el ángulo. Cuando la componente está junto al ángulo, la componente de la fuerza está junto al ángulo, va multiplicada por el coseno, y cuando está opuesta al ángulo, por el seno del ángulo. Por ejemplo, esta componente que está acá, está opuesta al ángulo alfa, va multiplicado por el seno del ángulo alfa. Entonces va a ser T sub 1 por el seno del ángulo alfa. Ahora, ¿por qué se pone menos? Pues menos indica la dirección, ¿no? Hacia el eje menos X, hacia la izquierda. En cambio, esta componente va multiplicada por el coseno, está junto al ángulo. Ya no es necesario escribir más, signo más, porque está ya implícito. Se puede escribir así simplemente. T sub 1 coseno de alfa. Análogamente descomponemos la tensión T sub 2. A ver, la proyectamos sobre el eje X. Ahí está la proyección, bien. Pero el eje X, esta es la componente. Y esta nuevamente lo proyectamos, pero sobre el eje Y, ¿no? Esta es la componente. Acá también, miren, esta componente que está aquí en el eje X está opuesto al ángulo beta, ¿no? Va multiplicado por el seno. Y esta componente que está aquí en el eje Y está junto al ángulo, va multiplicado por el coseno. Entonces la multiplicamos. T sub 2 seno de beta. Esta componente. Ya no es necesario escribir el signo, está implícito, signo más. Acá tampoco va a ser necesario escribir el signo, está implícito. T por coseno de beta, ¿no? Ya que está junto al ángulo, ¿no? Ahí le escribimos, ¿no? Así que ya están indicados esos componentes de esa fuerza. El peso no necesita descomponerse, ya está ubicado sobre el eje y cuando los vectores están sobre los ejes ya no necesitan descomponerse. Pero para describirlo hay que indicar su magnitud, que ya saben es 10 kilonewton, y la dirección, como está hacia abajo, se escribe con signo menos, bueno, menos 10, ¿no? Eso representa el primer paso de este método. Es ineludible el primer paso, ¿eh? Por si acaso, es ineludible. A veces estos problemas de la adición de vectores por el método de la descomposición rectangular se resuelven con el primer paso, nada más que con el primer paso. A veces con los dos primeros pasos, a veces hay que usar los tres pasos. En este problema, en realidad solo va a bastar el primer y segundo paso nada más porque le dan un dato adicional ahí. Dice que la fuerza resultante es nula. Eso significa que si sumamos todas las componentes de las fuerzas a lo largo del eje X, debe ser nula. Si sumamos todas las componentes de la fuerza a lo largo del eje Y, también debe igualarse a cero, ¿no? Y ese es el segundo paso en realidad, ¿no? A ver, sumamos los componentes a lo largo del eje X, le llamamos a esa resultante en el eje X f sub X. A ver, ¿cuáles son? Ahí las pueden ver, menos t seno de alfa más t, menos t sub 1 seno de alfa, más t sub 2 seno de beta. Eso debe igualarse a cero. Ahora, ¿de dónde sale 3 quintos y 4 quintos? Como alfa vale 37 grados, seno de 37, ¿cuánto es? 3 quintos. Beta, ¿cuánto vale? 53 grados. Seno de 53 grados, 4 quintos. Y eso es igual a cero, ¿ven? El 5 es común denominador, puede pasar al otro lado, o se cancela si quieren. Así que va a quedar 3t sub 1 igual a 4t sub 2. Puedo despejar si quiero ahí t sub 2 en función de t sub 1 o al revés también si quiero. Así que quedan relacionadas las incógnitas. T sub 2 va a ser igual a 3 cuartos de t sub 1. Esta es la primera ecuación. Esta es la primera ecuación. Necesito otra ecuación, por supuesto.
porque son dos incógnitas. Entonces tengo que seguir sumando los componentes, pero ahora en el eje Y. Eje Y. Nos da una resultante en el eje Y, F sub I. Ahí pueden verla, son tres, miren. T sub 1 coseno de alfa hacia arriba, T sub 2 coseno de beta hacia arriba y el peso hacia abajo, que es dato, ¿no? W mayúscula. Ahora, ¿de dónde sale 4 quintos? 4 quintos es el coseno de 37, pues coseno de alfa. ¿De dónde sale 3 quintos? 3 quintos es el coseno de 53. Coseno de beta, coseno de 53. 3 quintos. Menos 10 igual a 0. Y de ahí va a salir la otra relación entre las incógnitas. El 5 puede pasar a multiplicar, como es común denominador de estos dos primeros términos, puede pasar a multiplicar al 10 cuando se pasa al otro lado, ¿no? El 10 se pasa al otro lado, queda 10. El 5 lo multiplica, por eso queda 50. Y en el lado izquierdo queda 4t sub 1 más 3t sub 2. Y esa es la otra ecuación, ¿eh? Puedo reemplazar 1 en 2. 1 en 2 puedo reemplazar, es decir, esto que ven acá, lo reemplazo acá. ¿Ven? Porque es t sub 2, pues, ¿no? Y lo que van a ver ahorita está el reemplazo. ¿Ven? Esto que está entre paréntesis es el reemplazo. ¿Están viendo, no? Acá está 3 cuartos de t sub 1. Por 3 que está al costado, ¿no? Entonces acá va a quedar 3 por 3, 9 cuartos. Acá es 4, 9 cuartos de t sub 1. Acá queda 4 t sub 1. 4 t sub 1 se puede poner como 16 sobre 4 por t sub 1. ¿De acuerdo? Entonces, como un denominador 4. Entonces, 16 más 9, 25. 25 t sub 1. Acá a la derecha tengo 50. 50 entre 25, 2. Pero abajo me quedó 4, ¿no? 4 por 2, 8. Entonces queda t sub 1 igual a 8. ¿Ven? ¿8 qué? 8 kilonewton. Y ya tenemos una respuesta. Tenemos una respuesta. La otra es T sub 2 que aparece en la ecuación 1. En la ecuación 1 basta reemplazar 8 ahí, 3 cuartos de 8. En 1 entonces, 3 cuartos de 8 es obviamente 6, pues, ¿no? 3 por 2, 6. Y esa es la respuesta, 6 para la otra tensión. Entonces los resultados son 8 kilonewton y 6 kilonewton. Ustedes pueden elegir si quieren el método geométrico y van a llegar a lo mismo, ¿eh? Pueden elegir, y es más rápido, por supuesto, llegan a lo mismo, pero este método sirve para problemas de estática, equilibrio de fuerza concurrente y sobre todo cuando hay más fuerzas, ¿no? Pueden que un problema le pongan ya no tres fuerzas, así como, sino una más, una cuarta fuerza. Entonces, en esos casos es más conveniente este método, ¿no? Es más conveniente este método. Bien, fue parte también de la semana 2, pero también, como le dije, ya se empezó en la semana 2 con cinemática del movimiento rectilíneo. En la semana 3 se continuó, ¿no? Con cinemática del movimiento rectilíneo, por si acaso. Miren, a veces en los problemas que le ponen en los exámenes se pueden combinar la cinemática del movimiento rectilíneo, tanto el MRU, o sea, movimiento rectilíneo uniforme, con movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Ah? A veces se combinan, o sea, por ejemplo, a veces le pueden poner las ecuaciones de dos autos, por ejemplo, puede tener el auto MRU, el otro MRV, ¿no? O si no le ponen las ecuaciones, les pueden poner en una gráfica, las gráficas para que ustedes identifiquen cuál es MRU y cuál es MRV en la gráfica. Ya ese tipo de problemas tienen que ustedes también que practicar. Veamos entonces un ejemplo de esto que estoy hablando. Pueden combinarse el MRV con el MRU, ¿no? Por ejemplo, aquí, en este problema, le muestran la gráfica de dos autos. Un auto tiene MRU, la gráfica posición-tiempo debe ser una línea recta inclinada, acuérdense. Es el móvil A o automóvil A. Y la gráfica posición-tiempo en el MRV es una parábola, ¿no? Una porción de parábola, por ejemplo, esta que está acá. Entonces, el enunciado arriba dice, la figura muestra
La gráfica posición-tiempo de dos automóviles A y B que se desplazan sobre una pista recta en la dirección del eje X en el instante t igual a 2, dice la rapidez del auto A es 8 metros por segundo. Si le ponen signo más, sería la velocidad. Bueno, ojo, el auto A, ahorita vamos a leer la gráfica, ya se conoce la velocidad. Y la rapidez del auto B es 4 metros por segundo, o más 4 metros por segundo, en el instante 2. En el instante 2. Ojo, esos son datos de velocidad, no son datos de la posición, sino de la velocidad. La pregunta es al cabo de qué tiempo, hay dos preguntas en una sola, miren, al cabo de qué tiempo y en qué posición el automóvil B alcanzará el automóvil A. Ya, ahí no termina la lectura del problema, la lectura del problema termina leyendo la gráfica. Así que ahora hay que leer la gráfica, miren. Esta es la gráfica, posición X en la vertical en metros, en función del tiempo en segundos en la horizontal. Primero se leen los instantes de tiempo. Por ejemplo, para la recta de rojo, móvil A, ya saben, si es una línea recta inclinada, al toque ustedes dicen MRU. Si es una parábola, por ejemplo, parábola, al toque dicen, ah, ya, ese móvil o ese auto tiene MRV. Ya, pero vamos a leer, a ver. En el instante t igual a 0, ¿qué dato tenemos para el móvil A, recta de rojo? La posición nada más, ¿no? En la gráfica. Una posición nada más, que es 9 en la gráfica. Ojo, en la gráfica, no en el enunciado de arriba, ¿no? En la gráfica. Para el móvil B, que es la parábola, MRV, ¿qué dato tenemos? A ver, la posición inicial, ¿la tenemos? Sí, miren. En el instante 0 vale 0. Y todavía tenemos otro dato, miren. En el instante 2 tenemos este otro dato, posición 4, ¿eh? Recién ahí hemos terminado de leer el problema y hemos identificado el problema. Recién ahí. Y ahora sí, veamos la solución. Veamos la solución. Podemos comenzar con el móvil B, ¿no? Ya, algo más, miren. El análisis del problema puede empezar en la misma gráfica. Mire, aquí hay un punto de intersección o no. ¿Están viendo, no? Tanto de la recta como de la parábola, ¿no? Ese tiene un significado que es importante aquí, mire, este punto de intersección. En este punto de intersección, el instante es el mismo para ambos móviles. O sea, es el instante en realidad en que el móvil B va a alcanzar al automóvil A. Porque el automóvil B, como tiene aceleración, a la larga es más rápido que el móvil A, ¿no? Acá hay un instante T. Para ese instante T, la posición que se lee en el eje X de ambos móviles es la misma. ¿Qué significa eso? Que el móvil B ha alcanzado al móvil A. Y cuando le hagan ese tipo de preguntas, se deben igualar las ecuaciones posición-tiempo. O sea, la posición del móvil A debe igualarse con la posición del móvil B. Así que es importante escribir las ecuaciones posición-tiempo. Podemos empezar por el móvil B. También se puede empezar por el móvil A, ¿no? No hay ningún problema. Para el móvil B, miren, en instante cero ya se leyó posición cero, inicial cero. Ahí la pueden ver. Velocidad inicial cero. ¿Por qué? A ver, esto sí requiere un pequeño análisis que se ha visto en la teoría. Este análisis se ha visto en la teoría. No necesitamos calcular la velocidad del móvil B, porque miren, si es una parábola y trazamos una recta, y miren, pueden ver la recta de verde, tangente, en el instante cero, miren acá, aquí la están viendo. Si la recta tangente a la parábola es horizontal, quiere decir que el ángulo que forma con la horizontal es cero, ¿no? Tangente de cero que representa la velocidad. Entonces, al ser el instante cero, esto quiere decir que la velocidad inicial del móvil B es cero, ¿eh? Parte de reposo el móvil B. Entonces, esta recta tangente, al ser horizontal, indica que la velocidad es nula. Y como es el instante inicial, debe ser la velocidad inicial del móvil B. El móvil B, entonces, parte del reposo, ¿eh? Este dato se extrae ¿de dónde? Del análisis de la gráfica. Al trazar esta recta tangente.
Puedo usar ahora, ya que me dan dato de la velocidad inicial del móvil B, o he deducido el dato de la velocidad inicial del móvil B, que es cero. Puedo usar la fórmula velocidad-tiempo con el móvil B, esa ecuación. Acá está. Esto ya se hace cero, pues. Ya no se escribe. Y queda aceleración por tiempo. Ahora, ¿la aceleración se puede determinar en móvil B? Sí, se puede determinar. Por dato, miren el enunciado. En el instante t igual a 2, ojo, dato, no la gráfica, sino el dato de arriba, miren. En 2 dice, en 2 segundos, la velocidad del móvil B es más 4 metros por segundo. Entonces acá pongo 4 y t, acá pongo 2, ¿no? Entonces queda así, miren. 4, la velocidad de B igual a la aceleración de B por 2, que es el tiempo. Entonces ahí sale la aceleración del móvil B más 2 metros por segundo al cuadrado. Ya está, ¿ven? Hemos determinado los datos claves para el movimiento del auto B, ¿no? Posición inicial cero, velocidad inicial cero, parte en reposo, aceleración más 2 metros por segundo al cuadrado. Y inclusive ya puedo escribir la ecuación posición-tiempo, ¿no? Como la posición inicial es cero, ya no se escribe, pues, ¿no? La velocidad inicial cero ya no se escribe ese término. Entonces solo se escribe el término un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado, ¿no? Un medio de la aceleración, que es 2 la aceleración, por tiempo al cuadrado. Entonces la ecuación que queda es simplemente t al cuadrado. O sea, la posición de B es igual a t al cuadrado. Ya que esto se cancela. Análogamente para el móvil A. Para el móvil A se conoce la posición inicial 9, ya se leyó eso en la gráfica. La velocidad del móvil A, del auto A, es conocida, debe ser 8, miren. Esta velocidad debe ser 8, porque miren el enunciado arriba. La rapidez del móvil A es 8, aunque sea el instante 2, en cualquier otro instante, en el instante 0, en el instante 1, en el instante 2, etcétera, siempre va a ser la misma, porque en el MRU la velocidad es una sola, entonces 8, esto es constante para el móvil A, 8 metros por segundo es constante para el móvil A. Y ya está escrita la ecuación posición-tiempo del móvil A. Ahora voy a escribir, aunque ya lo he escrito, a pulso lo he escrito, la ecuación posición-tiempo del móvil B, como le dije, se pudo haber escrito al comienzo, acá se va a escribir, esto es 0, 0, ¿no? 0, 0. Ya queda esto, pues, ¿no? Esto ya se escribió, entonces arriba está a pulso, pero lo estoy volviendo a escribir como ecuación 2, ¿no? Sí, ya se escribió acá. Ya conocemos las ecuaciones posición-tiempo entonces de A y B, ¿no? Con estas ecuaciones ustedes pueden responder las dos preguntas que aparecen ahí. Le dicen al cabo de qué tiempo el móvil B alcanza el móvil A. Como le digo, cuando el móvil B alcanza el móvil A, se debe leer la misma X. Así que ahí se han igualado las X, ¿ven? Y se reemplazan ahora. Se reemplazan, se igualan las ecuaciones, mejor dicho, uno y 2. 9 más 8t en un lado, en otro lado t al cuadrado, ¿no? Y esto nos conduce a una ecuación de segundo grado, ¿no? T al cuadrado menos 8t menos 9 igual a 0, la cual se puede resolver por el método de las aspas, ¿no? Método de la, de factorización, ¿no? Se descompone, a ver, el t al cuadrado en t por t. El menos 9 se puede descomponer en menos 9 por 1 y se multiplica en aspas, ¿sí? Cuando se multiplica en aspa, esto va a dar menos 9t acá, y esta multiplicación t por 1 va a dar t acá. Luego se suma, da menos 8t.
que es el término central en esta ecuación, lo cual nos dice que ha sido factorizada. Entonces, ¿cuáles son los factores? T-9 y T+1, ¿no? Y eso es igual a 0, ¿no? Pero la raíz T+1 igual a 0 nos da T igual a -1 segundo, eso se descarta, no, no es válido porque los valores T son a partir de 0. Entonces, del otro factor se saca la respuesta, T igual a 9 segundos, esa es la respuesta. Ese es el instante en que el móvil B alcanza, el auto B alcanza el auto A. Con ese dato, con ese dato, ya pueden determinar la otra pregunta inmediatamente, ¿no? ¿En qué posición, no? Basta reemplazar en uno o en dos, en cualquiera. ¿Qué reemplazamos? El T, pues, ¿no? En uno o dos, por ejemplo, si lo reemplazo en la ecuación 2, o sea, aquí, miren, escribo simplemente 9 al cuadrado. ¿Cuánto es 9 al cuadrado? 81. Más 81 metros en la posición. La posición en que el auto B alcanza el auto A. La posición en la ecuación 2, en uno, también va a dar el mismo resultado. Pueden comprobar, ¿ah? 9 por 8, 72, más 9, más 81, ¿no? Entonces ya están las dos respuestas, 9 segundos y la posición es más 81. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Bien, entonces es un problema que combina el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Pero a partir de una gráfica. A veces también le ponen las ecuaciones. Una ecuación es del MRU, el otro del MRV, ¿no? Y a partir de ahí ya, bueno, es más corto, por supuesto. En esos casos el problema es más corto, ¿no? Es más corto. Y contestan las preguntas, ¿no? Este es más largo porque hay que leer la gráfica y hay que escribir las ecuaciones. Pero la gráfica, vuelvo a repetir, enseñan bastante, por eso se ha elegido este problema. En la semana 4 todavía continuó cinemática, se estudió el movimiento en dos dimensiones, el movimiento parabólico y el movimiento circular. Bueno, se ha elegido un problema de movimiento parabólico en la semana 4, ¿no? Es este problema. Dice, un hombre lanza horizontalmente una bola de acero hacia un pozo BC, ¿no? Ahí le indican el pozo, ahí está la persona, está la distancia D igual a 1 metro, la altura ahí de la cual lanza, la altura del punto A es 1 metro, dice. El ancho del pozo es X, 0,4 metros, y la distancia, vuelvo a repetir, D, que aparece ahí, es 5,4 metros. Le piden determinar la mínima rapidez o rapidez mínima. ¿Qué significa mínima rapidez? Eso lo voy a explicar ahorita. Para que la pelota ingrese al pozo. Que simplemente la pelota ingresa al pozo por el borde B, ¿no? No por el borde C. Cuando ingresa por el borde B, la velocidad es mínima, de valor mínimo. Cuando ingresa por el borde C, la velocidad es de valor máximo, ¿no? Eso significa. Gráficamente, por supuesto. Pero analíticamente lo vamos a ver ahorita también. Ya esta flecha de rojo indica la velocidad horizontal inicial, ¿no? Cuando el lanzamiento sea horizontal, y esta es la trayectoria parabólica, ya saben, la velocidad para que sea mínima, para que esa velocidad que te indica ahí sea mínima, miren, la bola debe rozar, el proyectil debe rozar el extremo B, ¿no? Ingresar al pozo.
Y en estos problemas siempre es necesario que le pongan su sistema de coordenadas, ¿no? X, Y. Para que ustedes no estén pensando dónde lo pongo, en el punto de lanzamiento, en el suelo, ¿no? Acá se está poniendo en el suelo el origen del coordenada. El eje X a lo largo del suelo, el eje Y perpendicular al suelo. Ya desde ahí entonces se empieza a resolver el problema. Entonces, si gráficamente, como le digo, la rapidez mínima corresponde a esa trayectoria que está ahí, es decir, cuando la bola ingresa al pozo por el extremo B, indicándose ahí, entonces la distancia horizontal ahí la podemos indicar, ¿no? Miren, esta es la distancia horizontal, miren, observen, la voy a indicar ya, a pulso. Claro, se pudo haber puesto también digitalmente ahí, pero a pulso es esto. O sea, podemos llamarle R, podemos llamarle esta distancia horizontal. A pulso es esto, R, ¿ya? Eso. Entonces, podemos, como el movimiento parabólico está compuesto por MRU en el eje X, donde la velocidad es constante, y MRV vertical en el eje Y. En el eje X solo hay una ecuación, que es la ecuación del MRU. La velocidad se mantiene constante en el movimiento parabólico en el eje X, nada más. Así que esa velocidad horizontal cuando se lanza, V sub 0 X igual a V sub 0, se mantiene constante, ¿ah? Esta velocidad horizontal se mantiene constante. Ahí está escrito, V sub 0 X, esta es la velocidad horizontal, se mantiene constante. La otra sí se cansa. La otra no existe cuando se lanza. No existe componente de velocidad en el eje vertical, en el eje Y. Se pone igual a cero. Así que un lanzamiento horizontal siempre la componente de la velocidad inicial en el eje Y, en la vertical, vale cero. Solo hay velocidad en el eje X. Y no olvidar que la velocidad horizontal permanece con, mejor dicho, la componente de la velocidad horizontal permanece constante. Ya, entonces en la horizontal, la posición inicial ya se lee fácil, miren ahí. En el instante que se lanza, o sea, en el punto A, el proyectil todavía no ha avanzado nada, ¿no? Posición inicial cero. Velocidad inicial es en la que se conoce, ¿no? Y la ecuación, ya saben, como vimos en el problema anterior, es en el MRU es igual a la ecuación posición-tiempo en el MRU es posición X igual a la posición inicial más la velocidad horizontal por el tiempo. O sea, esto de acá, acuérdense. En cualquier instante X es igual a la posición inicial más la velocidad en el eje X, que se mantiene constante, ¿no? Por el tiempo. Esto es cero, pues, ¿no? Ahora, cuando llega la bola al extremo B, ¿qué posición se lee? Como esta distancia es R, la posición que se lee ahí es R, ¿no? X vale R. Por eso se escribe aquí XR, miren. Y en el otro lado es la velocidad horizontal que permanece constante, V sub 0 por tiempo. Y acá puedo despejar T, queda R sobre V sub 0. Eso lo voy a reemplazar más adelante cuando escriba la otra ecuación, ¿no? En la vertical. Miren, en la vertical tenemos que la posición inicial en la vertical del punto A es H, ¿no? Que es dato, ¿ah? Un metro. No hay velocidad inicial en la vertical, ¿no? Es cero, porque el lanzamiento es horizontal. Entonces, ahí se usa la otra fórmula. Posición en cualquier instante en la vertical es igual a la inicial, más la velocidad inicial en la vertical por el tiempo. Es un medio de g por tiempo al cuadrado.
Esto 0, ¿no? La posición del eje Y inicial es H, así que H menos un medio de G por T cuadrado. Pero miren, cuando llega al pozo, cuando la bola está aquí, en el punto B, cuando en el instante que ingresa al pozo, ¿qué valor de Y se lee? 0. Por eso Y es igual a 0, ¿ven? Y es igual a H menos un medio de G por T cuadrado, es igual a 0. Entonces se despeja T cuadrado, queda 2H entre G, ¿no? 2H entre G. Ecuación 2. Si puedo reemplazar 1 en 2, ¿da? En el lado izquierdo de la ecuación 2 reemplazo 1, ¿ya? Entonces 1 reemplazamos en 2. Ahí voy a hacer el reemplazo, miren. Eso que está entre paréntesis es el reemplazo. R sobre B sub 0 al cuadrado. El otro lado es 2H sobre G. De ahí, como me piden determinar la rapidez mínima de B sub 0, voy a despejar, pues. B sub 0 al cuadrado va a quedar R al cuadrado por G entre 2H. Ya saben que para que B sub 0, la velocidad inicial sea mínima, tenga valor mínimo, el R, ahí en la figura, debe ser D menos X. El R se calcula, ¿no? El R debe ser D menos X para que ingrese por el borde B y la rapidez inicial sea mínima. Sea D menos X. ¿D cuánto vale? 5,4. X cuánto vale? 0,4. 5,4 menos 0,4, ¿cuánto es? 5 metros. Entonces R ya se conoce, ¿ven? 5 metros. Y ya podemos evaluar, ¿no? Rapidez inicial al cuadrado, 5 al cuadrado por 10 que es G, abajo 2 por H, H vale 1, ¿ah? O sea, va a quedar 5 al cubo. Si sacan raíz cuadrada de eso, ¿cuánto sale? 5 raíz cuadrada de 5 metros por segundo. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Bien, este problema es de lanzamiento horizontal que es bastante común. Es bastante común. De movimiento parabólico, ¿no? En la semana 5 se estudió dinámica. Las leyes de Newton fueron la base, la primera y segunda, tercera ley de Newton. Y con eso se estudió toda esta parte de la mecánica, pues también después se estudió estática, de trabajo de energía, ¿no? Así que este tema de dinámica es el punto de partida del estudio no solo del movimiento, sino de las fuerzas que determinan el movimiento. Y también permite estudiar, vuelvo a repetir, estática. También los otros temas, como son los conceptos de trabajo, energía, cantidad de movimiento, ¿no? Todos esos temas. A partir de la semana 5 entonces se empezó a estudiar las leyes de Newton, en la mecánica clásica. Veamos entonces, siguiente tema, dinámica. Un problema típico es el siguiente, miren. Obviamente
los problemas que se están presentando corresponden a situaciones físicas de la vida cotidiana. Por ejemplo, este dice un obrero, como mostrando la figura, sube una caja de 10 kilogramos sobre una rampa inclinada, ¿no? Un ángulo θ igual 37 grados. Mediante una cuerda paralela a la rampa. Ahí ven la cuerda. Y es más, ahí se indica la tensión, miren, de la cuerda T, 120 newton. Y le piden determinar la magnitud de la aceleración del bloque. Le dan como dato el coeficiente de fricción cinético es 0,5. Miren, el dato de la aceleración en estos problemas, si es que le dan figura, o mejor dicho, de la flecha de la aceleración cuando le dan figuras, es muy importante. Deben de ponerle, porque si no van a demorar más, y un problema de opción múltiple no debe demorar mucho la resolución. Ahí le dan el dato de la... Claro que a veces se puede deducir, ¿no? Se puede deducir, pero eso implica, vuelvo a repetir, eh, más tiempo, ¿no? De resolución, ¿no? Deben de darle el dato, ¿no? ¿Por qué? Miren, hay dos posibilidades en estos problemas, ¿no? La flecha de la aceleración puede estar hacia arriba o puede estar hacia abajo, según el movimiento sea acelerado o desacelerado. Por esa razón es importante, para que ahorren tiempo en la resolución, mejor dicho, para que no sea tan laborioso, no tenga tan alto el grado de dificultad, deben de ponerle la flecha de la aceleración, ¿no? Y ahí se está poniendo, ¿eh? Es más, le ponen una fuerza ya ahí, miren, ya le indican una fuerza. Ya, en estos problemas, lo primero que hay que hacer, por supuesto, es identificar el problema, por supuesto que eso es lo primero. Luego de ello hay que analizar el problema, pero para analizar el problema hay que definir el cuerpo de estudio. En este caso va a ser el cajón, o sea, la caja, e indicar todas las fuerzas que actúan sobre el cajón o sobre la caja. ¿Ya? Una ya está indicada ahí, mire. Una de las fuerzas ya está indicada, y es la tensión, 120 newton. Otra fuerza es el peso, ¿no? El peso siempre actúa en el centro de gravedad, aunque aquí no es muy importante el centro de gravedad, simplemente la flecha vertical del peso, nada más flecha de morado, ¿eh? mg, ¿ven? ¿Qué otra fuerza actúan sobre la caja? La rampa, o sea, el plano inclinado, ejerce dos fuerzas. Una es la fuerza normal, según esta línea que está acá en línea de acción, flecha de verde, en asterisco. Y otra es la fuerza de rozamiento cinético. Como la caja se mueve hacia arriba, la fuerza de rozamiento cinética sobre la caja es hacia abajo, paralela a la rampa. F sub C, F minúscula, ¿no? Ya esas son las fuerzas que actúan sobre la caja. Ahora, es conveniente para poder aplicar la segunda ley de Newton o también la primera, ¿no? A veces, ¿no? Es necesario tener las fuerzas paralelas al plano y perpendicular al plano, así que el peso se debe descomponer, ¿no? Esas direcciones paralela al plano, mentalmente la puedo elegir como eje X, toda la fuerza paralela al plano y toda la fuerza perpendicular al plano, mentalmente puedo decir que están en el eje Y. Más X hacia arriba del plano, menos X hacia abajo, más Y encima del plano, hacia arriba del plano, menos Y hacia abajo. Entonces, teniendo en cuenta eso, lo descomponemos el peso, que es la única fuerza que falta descomponer, porque necesitamos fuerzas paralelas al plano y perpendiculares al plano, ¿no? Ahí ya se ha descompuesto el peso en una componente paralela al plano y otra perpendicular al plano inclinado. No olvidar que este ángulo entre la flecha vertical del peso y la componente del peso perpendicular al plano siempre es igual al ángulo del plano inclinado, θ. No necesitan estar demostrando eso cada rato. Ya saben también que la componente que está opuesta al ángulo va multiplicado siempre por el seno del ángulo,
o sea, esta de acá, y la que está junto al ángulo por el coseno. Eso también automáticamente deben escribir, ¿ven? Ahí está. Y ahora sí, ya tenemos en este análisis de fuerzas, fuerzas paralelas al plano y fuerzas perpendiculares al plano. Miren, la aceleración es paralela al plano. Entonces, las fuerzas paralelas al plano sí producen aceleración, que es la que está indicada ahí. En cambio, las fuerzas que son perpendiculares al plano, pues la normal y mg coseno de teta, como no hay aceleración en la dirección perpendicular al plano, no producen aceleración. Entonces deben cancelarse esa fuerza. Y para que se cancele, se debe cumplir la primera ley de Newton, es decir, la sumatoria de todas las fuerzas perpendiculares al plano, o sea, en el eje Y debe ser igual a cero. Con eso se iguala el valor de la normal, n asterisco, con mg coseno de teta. En cambio, en la dirección paralela al plano, ahí sí, no se anulan las fuerzas porque hay aceleración. Se deben sumar todas las fuerzas paralelas al plano, la sumatoria de fuerzas a lo largo del eje X. Entonces, hacia arriba tenemos T, ¿no? Positivo. Hacia abajo, mg seno de teta, hacia abajo también la fricción cinética, la podemos poner con signo negativo, y así que la fuerza resultante a lo largo del plano inclinado se escribe T menos mg seno de teta menos la fricción cinética, ¿no? Y eso es igual a la masa por la aceleración, o sea, m por a. Ahora también puedo recordar la relación entre la magnitud de la fuerza de rozamiento cinética y la magnitud de la normal, ¿no? Es coeficiente de rozamiento cinético por normal, y ahí se está poniendo, miren acá. Acá está, ¿eh? Coeficiente cinético por la normal, ¿no? El valor de la normal. El resto es igual, ¿no? Ya, pero la magnitud de la normal es mg coseno de t también acá. Así que esto puedo reemplazarlo aquí. Mg coseno de teta puedo reemplazarlo acá. Reemplazando, ¿eh? Ahí está el reemplazo, miren lo que está entre paréntesis. Todo el resto queda igual. Ahora, todos estos datos ya se conocen, ¿ah? Teta vale 37. Podemos reemplazar una vez seno de 37, coseno de 37. Ahí están. Y ahora ya podemos reemplazar los otros datos. Para determinar la aceleración, la tensión es dato, ¿ah? 120. M también es dato, por si acaso. 10 kilogramos. Que vale 10, seno de 37, 3 quintos. Ahí lo pueden ver. Coeficiente de rozamiento 0,5. Masa 10 kilogramos, G 10. Coseno de 37, 4 quintos. Acá otra vez 10. La masa por aceleración. Ahí podemos cancelar un cero en todos los términos. Y le queda así nada más, bien. Más fácil. 12 menos 6 menos 4, ¿no? O sea, 12 menos 9. Menos 10, perdón. 12 menos 10. 12 menos 10, 2, pues, ¿no? 2 metros por segundo al cuadrado es la respuesta. Un problema típico, pero que ha venido de otras formas. ¿Por qué digo de otras formas? Es decir, de más abstracto me refiero. O sea, ponían un bloque que no se sabía si qué cosa era, de un cajón, ¿no? O no se sabía qué era. Ponían una línea, una cuerda, podían poner una fuerza ahí, pero no se sabía quién ejercía la fuerza. En cambio, en este tipo de problemas sí, ¿no? Sí tiene más contenido porque corresponde a una situación, ¿no? De la vida cotidiana, ¿no? Pero es un problema típico de dinámica. La semana siguiente se continuó con el estudio de la ley de Newton, la primera y la tercera sobre todo,
Se estudió estática. Estática significa el estudio del equilibrio de fuerzas en cuerpos sólidos. Así que veamos un ejemplo de estática, ¿no? Pueden tomarle captura de pantalla antes de pasar a la siguiente. Voy a borrar esto. Antes de pasar al siguiente, ¿no? Problema. De estática. Los temas claves en estática son las dos condiciones de equilibrio. Primera condición de equilibrio, o también llamada condición de equilibrio de fuerzas concurrentes, sumatoria de fuerza igual a cero es la condición. Y la otra es la condición de equilibrio de fuerzas paralelas, que se escribe como sumatoria de torques o momentos de fuerzas igual a cero, ¿no? Veamos un problema de estática, este que está acá. Dice un andamio homogéneo. Homogéneo significa que es una barra homogénea, el andamio, una tabla, por ejemplo. Su centro de gravedad está en el centro de la barra, o de la tabla. Uniforme es que recto, pues, ¿no? Peso 200 newton, longitud 6 metros, está sostenido por dos cables A y B. El pintor pesa 600 newton, dice, está parado a 1 metro del cable A y hay un balde de pintura a 1,5 metros del cable B. Le dicen que la tensión del cable A es el doble que en el cable B y le piden determinar el peso del balde, ¿no? En los problemas, miren, de estática, a veces se usan las dos condiciones de equilibrio, a veces basta una sola, ¿no? Ya que si está diseñado el problema para el equilibrio de fuerzas concurrentes, basta una sola, la primera condición, pero a veces hay que usar las dos condiciones de equilibrio. También hay problemas donde solo basta usar la segunda condición de equilibrio. Todo va a depender de los datos que tengan. Veamos la resolución entonces de este problema número 6. Veamos la solución entonces. Ya saben, una vez identificado el problema, el siguiente punto es el análisis. El análisis a veces puede extenderse. Si van a aplicar la primera condición de equilibrio, solo basta analizar la fuerza que actúan sobre el cuerpo de estudio. Si van a usar la segunda condición de equilibrio, requiere un análisis adicional, ¿no? Ya, pero se empieza identificando el cuerpo o los cuerpos que se van a estudiar. Aquí solo basta un cuerpo que se va a estudiar, que es la barra, ¿no? Y ahí mismo podemos indicar la fuerza que actúan sobre la barra. Por ahí empezamos el análisis. Una es el peso, ese punto de negro que ven ahí es el centro de gravedad de la barra. Ahí actúa el peso, flecha de celeste que ven vertical, P, ¿no? 200, ¿no? Newton. Otra es el peso del pintor, 600, doble mayúscula. Estos son datos, ¿ah? A 1 metro. Si ustedes leen el enunciado, el pintor está a 1 metro. Bueno, esta es la incógnita, el peso del balde, doble prima. Está el balde, por dato, está a 1,5 metros del otro extremo. ¿Y a qué otra fuerza actúan? La tensión de la cuerda A, la tensión en la cuerda B, ¿no? Miren, todas las fuerzas son paralelas, ¿ven? Así que no solo debe cumplirse la primera condición de equilibrio, de que la suma de todas esas fuerzas debe ser nula, sino también la segunda condición de equilibrio, el equilibrio de fuerzas paralelas, ¿no? Es decir,
es decir, la sumatoria de los torques de todas esas fuerzas, o sea, de los momentos de todas esas fuerzas, debe ser cero también. Y esos conforman las dos condiciones de equilibrio, ¿ya? Las dos condiciones de equilibrio. Podemos empezar aplicando la primera condición de equilibrio, ¿no? Ya sabemos, estos son los datos, arriba están, en el enunciado están estos datos. La tensión del cable A, no olvidar, es igual a 2 veces la tensión del cable B. Primera condición de equilibrio, entonces, la sumatoria de todas esas fuerzas paralelas verticales debe ser cero. A ver, ¿cuántas hay hacia arriba? Hay dos, ¿no? Las tensiones en los cables. Hacia abajo está el peso pintor, el peso del balde, el peso de la tabla, ¿no? Entonces, la suma de las tensiones hacia arriba se iguala con la suma de los pesos hacia abajo, ¿no? 200 más 600 más el peso del balde, ¿no? Que es la incógnita. Entonces, esto va a quedar suma de las tensiones 800 más el peso del balde, pero no olvidar que la tensión de la cuerda A es 2 veces la tensión de la cuerda B. Entonces, si reemplazamos eso, ahí va a quedar 3 veces la tensión de la cuerda B, igual a 800 más el peso del balde, que es la incógnita, que es la incógnita. Podemos determinar la tensión de la cuerda B primero. Ya, pero ¿eso qué implica? Eso implica aplicar la segunda condición de equilibrio. ¿Por qué? Porque con esta primera no basta, ¿no? ¿Por qué no basta? Porque esa ecuación tiene dos incógnitas, miren. Están viendo, ¿no? La tensión en la cuerda B y el peso del balde, ¿eh? Doble primo. Entonces, necesitamos otra ecuación que relacione estas cantidades para determinarlas, ¿no? Esas incógnitas. Y esa ecuación surge o se obtiene de la segunda condición de equilibrio. Ahora, para aplicar la segunda condición de equilibrio no basta este análisis, ¿ah? Hay que hacer un análisis adicional que comienza eligiendo el punto de giro en un lugar conveniente. Por ejemplo, un lugar conveniente aquí en este caso es irrelevante, ¿no? Pero voy a elegirlo en el punto donde actúa el peso del balde, ¿no? Para poder calcular rápidamente la tensión en la cuerda B, ¿no? Ahí pueden ver, miren, el punto O. Ahí dice punto, ahí de giro, ¿ven? Ahí voy a elegir el punto de giro. O sea, quiere decir que la barra puede girar alrededor de ese punto. O sea, la tabla. La fuerza que actúen en ese punto, como por ejemplo el peso del balde, no le va a producir giro, pues porque por definición de torque, acuérdense, toda fuerza que actúe en el punto de giro, su brazo de palanca vale cero y el torque vale cero, así que esa fuerza W' no produce torque. Las únicas que producen torque son las otras que están ahí, ¿no? Las otras cuatro. Por ejemplo, el peso o la tensión del cable B, que está a la derecha, le va a producir una rotación alrededor del punto O a la tabla en sentido antihorario. Por convenio, el torque lleva signo positivo, ¿no? El peso de la propia tabla también le produce alrededor del punto O a la tabla torque antihorario, positivo también por convenio. El peso del pintor también, miren, le produce a la tabla, la hace girar la tabla en sentido antihorario alrededor del punto O. Torque positivo también por convenio. Pero la tensión del cable A sí le va a producir, como es hacia arriba, le va a producir a la tabla alrededor del punto O un giro horario. Por convenio el torque es negativo. Ahora, falta indicar los brazos, o sea, la distancia desde el punto de giro hasta la línea de acción de la fuerza o hasta las fuerzas, hasta cada fuerza, ¿no? A ver, ¿cuál es el brazo de la tensión del cable B? Ya no necesitamos, ¿ve? 1,5, ya está indicado ahí. ¿Cuál es el brazo, por ejemplo,
el peso de la tabla. Como la tabla mide 6 metros, la mitad y el peso, la tabla estuvo en el punto medio, la mitad es 1,5 o es 3 metros, perdón, para cada lado, ¿no? 3 metros para el lado izquierdo, para el lado derecho también 3 metros. Entonces, en total son 6 metros de longitud, ¿eh? Así que con eso ya están determinados los otros brazos. El brazo del peso de la tabla es 1,5 esa distancia. El brazo el peso del pintor es 2 más 1,5, o sea, todo esto acá, 3,5. El brazo de la tensión del cable A es 1 más 2, 3 más 1,5, 4,5 metros. Entonces, este es el brazo de palanca de la tensión en el cable A. Ya conocemos los brazos, recién podemos aplicar la segunda condición de equilibrio. Decimos la sumatoria de todos los torques respecto al punto de giro O debe ser igual a cero. Una forma práctica es sumar los torques antihorario e igualarlo al torque, sumar los torques antihorarios, que son 3, ¿no? E igualarlo al torque horario, que es 1 nada más. El torque horario es el del cable, la tensión del cable A, ¿no? Es una forma práctica. Y ahí está, mire, la tensión de cable B por su brazo, 1,5, más el torque del peso de la tabla P por su brazo, 1,5, el torque del peso del pintor por su brazo, 3,5. Esta suma debe igualarse al torque de la tensión del cable A por su brazo, que es 4,5. Ahora reemplazamos los datos, no olvidar, ahí están los datos arriba, P200, el peso del pintor 600, la tensión del cable A es el doble de la tensión del cable B, todo eso se reemplaza ahí, ¿ah? Miren, ahí estoy haciendo el reemplazo, ¿ah? La tensión del cable A, ¿ve? 2 veces la tensión del cable B. Acá está el peso del pintor 600, el peso de la tabla 200. Acá la tensión del cable B por 1,5. Y esto de acá vamos a deducir la tensión del cable B, miren, 1,5 la tensión por T sub B, ¿no? Es 9. Al otro lado, al lado derecho tenemos 9, ¿no? Por T sub B, 9. T sub B menos 1,5 T sub B sale 7,5 T sub B, ¿no? En el otro lado queda 20 por 15, 3.000, ¿no? A ver, sí, 3, ahí sale sumando, ¿no? Sumando, sale 2.400 ahí, ¿no? Pueden comprobar. Ahora paso a dividir esto. 2.400 entre 7,5 da exactamente 320, ¿ah? Pueden comprobar ahí. Tienen todos con su calculadora de su celular, ahí pueden comprobar. Salen, sí, 320 exacto. Con eso hemos calculado la tensión en B, pero eso no es la incógnita, lo que le están viendo el peso del balde. Ahora, lo único que falta es reemplazar en 1, ¿no? Miren acá. Acá reemplazo en el lado izquierdo de 1 la tensión que me ha salido 320 por 3, por supuesto. Eso va a ser igual a 800 más el peso del balde. Ahí está el reemplazo, miren. 3 por 320 más, igual a 800 más el peso del balde. Acá también tenemos, a ver, 960, le restamos 800, 160, ¿no? 160 newton es el peso del balde. Y esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Profesor, una Sí, pregunta. sí. ¿Por qué consideró al balde como punto de giro? Como le dije, el punto de giro es arbitrario. O sea,
punto pueden elegir. Puede ser el centro de la barra o del andamio, ¿no? Puede ser el extremo derecho, el extremo izquierdo. En este problema, el punto de giro puede elegirse cualquiera, ¿no? Cualquiera. Pero como ya he aplicado la primera condición de equilibrio acá, miren, y nos está relacionando, miren la primera condición de equilibrio acá, ¿ya? Esto hemos aplicado primero antes de la segunda condición de equilibrio, o sea, antes de elegir el punto de giro. Como hemos aplicado primero la primera condición de equilibrio y nos relaciona el peso del balde y la tensión del cable B, ¿no? Entonces, al estar estas dos incógnitas en esta ecuación, para determinar el peso del el balde, necesito primero conocer la tensión del cable, ¿no? Entonces, por esa razón, cuando elijo el punto de giro para aplicar la segunda condición de equilibrio, al elegir aquí el peso del punto de giro donde actúa el peso del balde, ya el torque del peso del balde va a ser cero, ya que su brazo de palanca es cero, y ya no va a aparecer en la segunda condición de equilibrio, ¿ven? Solo va a aparecer la fuerza T sub B, o sea, la tensión del cable B nada más, ¿eh? Acá ya no aparece W', ¿eh? O sea, el peso del balde. Ahora, la tensión del cable A es el doble pues, de la tensión del cable B, ¿no? Ya se pone acá nada más. Y por esa razón ya puedo obtener libremente, con un solo incógnita, ¿ven? La tensión del cable B. Y una vez conocida esta incógnita, ya puedo determinar en la ecuación 1 el peso del balde. Por esa razón es. Ahora, también pueden elegir si quieren ustedes otro punto de giro, pero el conveniente es el que he elegido yo, ¿no? Por esa razón, ¿no? Ustedes pueden elegir también otro, ¿no? Por si acaso. Pero no olvidar que van a haber dos incógnitas. De todas maneras, hay que aplicar las dos condiciones de equilibrio. Si ustedes eligen otro, escuchen lo que voy a decir. Si ustedes eligen otro punto de giro, por ejemplo, el centro, ¿no? De gravedad de la tabla, al lado derecho, el extremo derecho, el extremo izquierdo, simplemente lo que le va a ocurrir es que van a obtener otra ecuación con estas dos incógnitas. ¿Me entienden, no? Con estas dos incógnitas. Y van a tener que resolver dos ecuaciones con dos incógnitas. En cambio, cuando aplico la segunda condición de equilibrio y elijo el punto de giro aquí en el punto O, voy a tener al final una sola incógnita, porque la tensión del cable A es el doble que la tensión del cable B, ¿no? O sea, voy a tener al final una sola incógnita en la segunda ecuación, ¿ven? Están viendo acá, ¿no? Donde estoy indicando, ¿ven? ¿Ven? Ya no dos incógnitas, sino una sola incógnita en la segunda ecuación, ¿no? Que es la tensión del cable B. Por eso es más conveniente elegir el punto de giro aquí, ¿no? Para no volver a obtener otra ecuación con dos incógnitas, ¿no? Sino con una sola incógnita. Pero lo pueden elegir, bueno, de todas maneras va a salir lo mismo, ¿no? El punto de giro se elige, vuelvo a repetir, eso le debe haber dicho el profesor de teoría, cuando se aplica la segunda condición de equilibrio, el punto de giro se elige de manera conveniente, de modo que la resolución del problema sea la más rápida posible. Ahora, hay problemas donde el punto de giro se elige en un lugar, ojo, esos son otro tipo de problemas, donde actúan fuerzas que no deseo conocer. Ese es otro tipo de problema. Hay problemas donde ustedes eligen el punto de giro donde actúan fuerzas que no deseo conocer. ¿Por qué se hace eso? Porque en esos problemas, escuchen, se resuelven solo con la segunda condición de equilibrio. No con las dos, sino con la segunda nada más, ¿no? Entonces, al poner el punto de giro donde hay fuerzas que no deseo conocer de un solo plumazo, como se dice, se eliminan los torques porque valen cero, pues, de esas fuerzas, y no van a aparecer esas fuerzas en la segunda condición de equilibrio, solo va a aparecer la fuerza incógnita nada más que le piden. Ya, pero ese es en otro tipo de problema. Este problema ha sido seleccionado para que ustedes recuerden que a veces se usa en general las dos condiciones de equilibrio, ya sea de forma explícita, como la están viendo ahí, o de forma implícita. De forma implícita se usa a veces la primera condición de equilibrio. ¿Por qué quiero decir en forma implícita? Porque no es necesario escribirla, pues. No es necesario escribirla.
solo el problema se resuelve con la segunda condición nada más. Por eso uno dice, en forma implícita está en la primera condición de equilibrio, porque no necesitan escribir, ya que el problema sale con la segunda condición de equilibrio nada más. Ya, entonces este es un ejemplo instructivo donde se aplican las dos condiciones de equilibrio, ¿no? Las dos, ¿no? Pasemos entonces ahora a la semana 7. En la semana 7 se estudiaron otros dos conceptos importantes, trabajo y energía, ¿no? Semana 7. Acá también se ha elegido un problema instructivo. Todos los problemas hasta ahorita están viendo son que corresponden a situaciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, acá se refiere, vamos a poner la figura de una vez, es un problema de energía, de trabajo y energía, ¿no? Se refiere a un niño que se desplaza por una rampa rectilínea. La masa del niño 50 kilogramos, parte de reposo, dicen. La posición A se desliza hasta la posición B, ¿no? Le dan el coeficiente de rozamiento cinético 0,5 y le piden la energía cinética en la posición B, ¿no? También miren en la figura, le dan datos de la altura de la cual empieza a deslizarse, 3 metros, y esa distancia horizontal que ven ahí, ¿no? 4 metros. Esos datos le van a servir para conocer la distancia AB, ¿no? O sea, desde A hasta B. En estos problemas también en los exámenes deben ponerle el nivel de referencia donde la energía potencial gravitatoria vale 0, ¿ya? Porque no olvidar que no deben de haber no deben incrementarse los grados de dificultad en en la figura, sobre todo, ¿no? Así como debe ponerse un sistema de coordenadas en movimiento parabólico, acá también la flecha de la aceleración, si es que es necesario en dinámica, aquí en los problemas de energía, debe ponerse el nivel de referencia en la figura de Sackler, eh, donde la energía potencial gravitatoria valga 0, para que no estén ustedes pensando, a ver, ¿dónde lo pongo? Porque aquí también esto es arbitrario, yo lo puedo poner en el suelo, el punto A, a la mitad, entonces, para que no exista un grado de dificultad, deben ponerle, ¿ya? Deben ponerle el nivel de referencia en problemas de este tipo, ¿no? Ya, entonces, como ya está el nivel de referencia, entonces en este problema ustedes al identificarlo ya pueden darse cuenta que es de un sistema no conservativo, porque acuérdense, cuando han estudiado en la semana 7 la ley de conservación de la energía, hay dos casos que se presentan, ¿no? El sistema es conservativo cuando se desprecia la fricción, ¿se acuerdan? No hay fricción, pero acá hay fricción, pues le dan el coeficiente, ¿eh? Entonces se llama sistema no conservativo o disipativo también se llama, ¿no? ¿Por qué disipativo? Porque se disipa energía mecánica. ¿Quién disipa la energía mecánica? La fricción, pues la fricción al realizar trabajo, entre A y B, la fuerza de rozamiento realiza trabajo, va a disipar energía mecánica. Entonces, este es un problema de sistema no conservativo o disipativo. En estos casos, hay que tener en cuenta lo siguiente, miren, además del nivel de referencia. Un dato es que la velocidad inicial es 0, parte de reposo. Otro dato es que la distancia en la cual la fricción hace trabajo es AB, ¿no? Es el recorrido AB, en ese recorrido AB que ven ahí, en línea discontinua, la fricción hace trabajo. Otra cosa más, miren, con esos datos de 3 y 4 metros pueden deducir el ángulo de la rampa inclinada, 37 grados, ¿no? Ya que es opuesto al cateto de 3 metros. Seguimos analizando. En todo momento, desde el comienzo, actúa el peso, ¿no? Flecha de peso de niño, masa por gravedad, flecha de rojo, la cual se puede descomponer, ya saben, una componente paralela a la rampa, otra perpendicular. Ya saben, no necesitan ustedes estar analizando tanto aquí, siempre el ángulo que forma la flecha vertical del peso con la componente del peso perpendicular al plano inclinado siempre es igual al ángulo del plano inclinado, 37 grados.
Ya saben acá, la componente que está opuesta al ángulo va multiplicada por el seno del ángulo, 37 grados, la que está junto al ángulo por el coseno. ¿Qué otra fuerza actúa? La fuerza normal de la rampa sobre el niño, que se debe cancelar ya que no hay aceleración en esa dirección perpendicular a la rampa, se debe cancelar con la componente mg coseno de 37, por eso debe tener el mismo valor, miren, se cancelan esas dos. Si hay aceleración, habrá solo paralela al plano nada más, ¿no? Paralela a la rampa, ¿no? Ya, entonces por eso es igual a, miren, el valor de la normal con mg coseno de 37. Ya, pero todavía hay otra fuerza, miren, la fricción. Como el niño desliza hacia abajo, la flecha marrón que ven ahí, la fricción cinética es contraria, ¿no? Al deslizamiento, ¿no? El niño es hacia arriba. Esa es la fricción sobre el niño. Ya, esas son las fuerzas, ¿ven? Ya saben, estas dos que le estaba diciendo, acá lo voy a marcar, estas se cancelan, ¿no? Estas se cancelan. Y como el sistema es no conservativo, vuelvo a repetir, aplicamos la ley de conservación de la energía entre A y B nada más. En este caso, se escribe de manera práctica la ley de conservación de la energía, sí, el trabajo de la fricción, ya que es no conservativo, es igual al cambio de la energía mecánica final en B, menos energía mecánica inicial en A. La energía mecánica en B es la suma de la cinética y potencial. La energía mecánica en A es la suma también cinética y potencial. Y escribimos ahí el trabajo de la fricción entonces y ponemos el 0 acá para la energía cinética en B, que diga la energía potencial en B. Cuando el niño llega a B, a ese nivel vale 0 la energía potencial gravitatoria, por eso este 0 de acá. La energía cinética en A es 0 porque parte de reposo. Energía potencial en A es peso, mg, por la altura, h es 3 metros, ¿ya? 3 metros. Ya, entonces queda así. Eso llamamos ecuación 1. Trabajo en función de la energía cinética, el trabajo de la fricción, en función de la energía cinética. Así que debemos escribir la definición de trabajo, pues, ¿no? En este caso de la fricción. Como la fricción es hacia arriba y el desplazamiento es hacia abajo, cuando la fuerza es contraria al desplazamiento, acuérdense, el trabajo es negativo. Entonces, el trabajo de la fricción ahí se escribe menos fuerza de rozamiento cinético por distancia. D es la distancia AB, por si acaso. Y no olvidar que la fricción cinética es coeficiente cinético por el valor de la normal, ¿no? En asterisco, ahí están viéndolo, entre paréntesis, miren. Y ya esto se puede escribir ahora así, miren, como el valor de la normal es mg coseno de 37, miren la figura ahí. También lo he reemplazado ahí. Y todo queda listo para reemplazar esto arriba, ¿no? En 1, ¿no? 2 en 1, miren. Y no olvidar h vale 3, ¿ah? Y el segmento AB, o sea, la longitud de la rampa ya se ha deducido desde el comienzo, ¿ah? Vale 5 metros, ¿no? D vale 5 metros. Entonces todo se conoce ya. Reemplazamos 2 en 1 y los valores también. Primero 2 en 1, estoy reemplazando 2 en 1. A la izquierda de 1 ya estoy escribiendo la expresión 2. Y ahora sí puedo reemplazar los datos numéricos. Miren, ahí están los reemplazos. Están viendo, ¿no? Coeficiente 0,5. La masa 50 kilogramos, G vale 10, coseno 37, 4 quintos. La distancia de vale 5 metros. Acá miren, la energía cinética en B, que la incógnita, menos, masa 50, gravedad 10, altura H3. Fácil. Acá es el cálculo, miren, acá tenemos 4, solito queda acá, 4, acá queda 5, signo negativo por 50, menos 250, en el otro lado queda E sub B, acá menos 1500, ¿ven? Ahora despejo la energía cinética en B, ¿no? Es CB, ¿no? O sea, la energía cinética en B queda 1500 menos 1000,
500 joules, ¿ven? Esa es la respuesta. Instructivo también es este problema porque no solo le hace recordar la ley de conservación de la energía, ¿no? Sino el concepto de trabajo, ¿no? Concepto de trabajo, ¿no? Es un problema nuevo. Además, es aplicado a una situación que puede ocurrir en la vida cotidiana. Los problemas, como pueden ver, de este seminario se están eligiendo, se han seleccionado de manera que cumplan doble función. Una, son de destreza cognitiva en toda su amplitud, ya que los problemas corresponden a situaciones de la vida cotidiana. Y dos, que sirvan también como reforzamiento de los conceptos que se estudian, ¿no? Además, por supuesto, de ser típicos, ¿no?, que se presentan comúnmente, ¿no? Bien, entonces este problema es de la semana 7 de trabajo y energía. En la semana 8 se estudió, el tema central fue cantidad de movimiento, ¿no? Veamos entonces, cantidad de movimiento. Este es el ejercicio que se ha elegido. Bueno, un problema típico también de esta semana es de la ley de conservación de la cantidad de movimiento. ¿Y dónde se aplica? ¿Dónde existen bastantes problemas, ejercicios sobre donde se aplique la ley de conservación de la cantidad de movimiento? En las colisiones, ¿no? Cuando se estudió colisiones en la semana 8 se diferenciaron como elásticas e inelásticas, ¿no? Y eso viene indicado por una cantidad dimensional llamado coeficiente de restitución, ¿no? Cuando es totalmente elástica vale 1, cuando es totalmente inelástica vale 0. En este caso es totalmente elástica. Dice dos bolas de billar, dice el enunciado, de igual masa, que se deslizan en la dirección del eje X, chocan frontalmente. Frontalmente precisamente es choque en una dimensión nada más a lo largo del eje X. Eso significa la velocidad inicial de la bola, o sea, antes de la colisión se refiere, ¿no? Ahí debería decir la velocidad inicial, bueno, ya dice inicial, ¿no? Pero antes de la colisión es más 2 metros por segundo, mientras que la bola B antes de la colisión es menos 1 metro por segundo. Los signos indican las direcciones, ¿ya? Más hacia la derecha, menos hacia la izquierda. El choque es totalmente elástico, coeficiente de restitución igual a 1, y le piden las velocidades finales de A y B después de la colisión. Podemos, obviamente, graficar esto. Como es unidimensional, usamos el eje X nada más. Ante la colisión, vamos a poner que la bola de verde sea la bola A, masa M, velocidad más 2 metros por segundo hacia la derecha, la bola de morado, que sea el cuerpo B, bola B, ¿no? Velocidad ante la colisión menos 1 metro por segundo hacia la izquierda, ¿no? Después de la colisión no sabemos en qué dirección se mueven, si en la misma dirección o dirección opuesta, ¿no? Así que eso se va a conocer al final cuando se haga el cálculo. Debemos partir de la ley de conservación de la cantidad de movimiento. Entonces, en estos problemas de colisiones, ya saben, de ahí se parte. Cantidad de movimiento del sistema de dos bolas antes de la colisión debe ser igual a la cantidad de movimiento del sistema de dos bolas después de la colisión. Y acá está escrito, miren, a la izquierda, observen, es la cantidad de movimiento total del sistema de dos bolas antes de la colisión. Masa por velocidad de la bola antes de la colisión, masa por velocidad de la bola B antes de la colisión. A la derecha, cantidad de movimiento del sistema de dos bolas después de la colisión, masa por velocidad de la bola A después de la colisión, más masa por la velocidad de la bola B después de la colisión. Bueno, la masa es la misma, se cancela en todos los términos, ¿no?
Ahora se reemplazan los datos que están ahí antes de la colisión acá, ¿no? Este es 2, este es -1, así que queda así, mire. Así que la suma de las velocidades después de la colisión es 1. Esta es la primera ecuación, necesito otra, ¿eh? Se necesita otra, ya que hay dos incógnitas. La otra sale de la regla de la colisión unidimensional. Aquí hay que recordar la regla de la colisión unidimensional. Solo es válida para colisiones unidimensionales. Dice que la diferencia de velocidades de las bolas después de la colisión, por ejemplo, la diferencia bola de la bola B, perdón, velocidad de la bola B menos la velocidad de la bola A después de la colisión es proporcional a la diferencia de velocidades de la bola A y la bola B después de la colisión, perdón, antes de la colisión. Esta es la diferencia de velocidades de las bolas antes de la colisión. ¿Eh? Velocidad de la bola B antes de la colisión menos la velocidad de la bola A antes de la colisión. Estas son proporcionales, vean, y tienen signo opuesto. Ahora, ¿cuál es la constante de proporcionalidad? Es este número que parece E, se llama, está simbolizado con esto, símbolo de pertenece, ¿no? Este símbolo de pertenece. Se llama coeficiente de restitución y es dato, ¿ah? Vale 1. Ya, a estas velocidades, cuando ustedes escriben diferencia de velocidades, por ejemplo, B menos A, también se lee así, miren, velocidad relativa, ¿ya? Velocidad relativa de B respecto a. También se lee así. Ya, reemplazamos, ¿saben? ¿Cuánto vale el coeficiente de restitución? 1, la velocidad de B menos 1, la velocidad de A antes de la colisión menos 2. 2, perdón, 2. Ahí está en la figura 2. Se está restando entonces -1, se le está restando 2. La velocidad antes de la colisión de la bola B, -1, se le está restando la velocidad de la bola A, que es 2. Entonces acá va a quedar más, ¿no? 3 va a quedar acá. Esa diferencia va a ser 3. Ahí, si gustan, ya podemos resolver con la anterior ecuación, pero puedo despejar, a ver, voy a despejar la velocidad de la bola B en función de la velocidad de la bola A, ahí está. Y esto lo reemplazo en 2, ¿no? En 1, perdón. Esto que está aquí escrito en la ecuación 2, le estoy llamando ecuación 2, esto lo voy a reemplazar acá. A ver, ahí está el reemplazo, miren. 2 en 1, ¿ya? Ahí está. Entonces va a quedar dos veces la velocidad de A después de la colisión igual a 1 menos 3. Eso da -2, ¿no? Y de ahí despejando la velocidad de A después de la colisión, ¿cuánto sale? -1 metro por... ¿Qué significa el menos? La dirección, o sea, hacia la izquierda. Quiere decir que la bola de verde, que es la bola A, después de la colisión se mueve hacia la izquierda y la bola B, ¿hacia dónde se va a mover? A ver, vamos a calcularlo. Reemplazamos -1 en la ecuación 1 o en la ecuación 2, en cualquiera de ellas. A ver, en la ecuación 2 voy a reemplazar. Pongo -1 acá, queda 3 menos 1, 2. Entonces la bola B de morado, después de la colisión se mueve hacia la derecha, ¿no? Porque el signo es más, ¿no? Y ahí la estoy indicando en la figura, miren. La bola hacia la izquierda. Bola B hacia la derecha, ¿no? A 2 metros por segundo. Bola A hacia la izquierda, menos 1 metro por segundo. La bola B hacia la derecha, a 2 metros por segundo. Y esa es la respuesta. Este es un problema típico también. Claro que hay problemas donde no necesitan usar la regla de la condición unidimensional. Vuelvo a repetir. Solo basta, solo se resuelve con la ley de conservación de la cantidad de movimiento. Ese grado de dificultad ya es mínimo, pues, ¿no? Mínimo. Pero vuelvo a repetir, la finalidad de estos seminarios es no solo, vuelvo a repetir, poner problemas de destreza cognitiva que puedan venir en los exámenes, sino también de reforzamiento, ¿no? Son problemas típicos, pero también les sirva como reforzamiento, ¿no? No solo limitado a una sola ecuación o una sola ley, sino pueden aplicarse dos o más conceptos, ¿no? Dos o más
principios, reglas, ¿no? Propiedades, ¿no? Obviamente, este mismo problema se puede acortar, porque si le dan, por ejemplo, la velocidad de la bola B o la velocidad de la bola A, le dan de datos, ya listo, con la ley de conservación de la cantidad de movimiento sale la velocidad de la bola B al toque, no necesitan la regla de la colisión, ¿ven? Unidimensional, no necesitan ese dato. Profesor, una Sí, consulta. sí. La regla de colisión unidimensional, ¿en qué caso se utilizaba? Cuando precisamente la colisión es a lo largo de un eje coordenado, nada más, por ejemplo, acá el eje X, ¿no? Nada más. Y cuando le digan que el choque frontal, ya está, ya. Y le dan el coeficiente de restitución o le piden el coeficiente de restitución, usted tiene que usar esto, ¿no? Está cantado ahí. Cuando le den el coeficiente de restitución, está cantado que tienen que usar esta regla, ¿no? Y le van a decir que el choque frontal o la colisión es a lo largo de un eje, o ya sea horizontal o vertical, nada más, ¿no? Cuando ustedes le den datos del que es totalmente elástico o parcialmente elástico, le den datos del coeficiente de restitución, tienen que recordar esta regla que estoy indicando ahorita, ¿no? Pero si no le dan eso, el grado de dificultad es menor, como le estaba diciendo, y o puede resolverse con la ley de conservación de la cantidad de movimiento nada más, o a veces también hay que usar la ley de conservación de la energía, pero también, ¿no? Pero eso ya sería un poquito más el grado de dificultad, ¿no? Si el grado de dificultad es mínimo, solo basta esto que estoy indicando, la ley de conservación de la cantidad de movimiento, ¿no? Pero vuelvo a repetir, la intención del seminario es que ustedes estén preparados para aplicar no solo lo más común que venga en un problema, sino la mayor cantidad de principios, leyes, reglas que se puedan usar, ¿no? Por eso se han seleccionado así los problemas, ¿no? Entonces, si ustedes comprenden esto, un problema de menor grado de dificultad, esto es el que le he dicho, lo resolvería pues en menos de un minuto, ¿no? Menos de un minuto, menos de un minuto. Esa es la intención de los seminarios, prepararlos en el reforzamiento y además de que los problemas deben ser típicos. Y el valor agregado es el que le dije, ¿no? Que los problemas eh, correspondan a situación de la vida cotidiana, por ejemplo, una mesa de billar, ¿no? Como en este caso. Ahora veamos fluido, ¿no? En fluidos, en la semana 9 se estudió hidrostática y dinámica. En hidrostática lo más común es el principio de Arquímedes o la ley de la presión hidrostática. Se ha elegido uno del principio de Arquímedes, ¿no? Por ejemplo, dice el 9, la figura muestra una esfera de 5 kilogramos sumergida en el agua, ojo, totalmente, ¿ah? Y sostenida por una cuerda sujeta a un dinamómetro. Este aparato que ven ahí sostenido es el dinamómetro. El dinamómetro marca fuerzas, ¿no? Lee valores de fuerza. Entonces, ¿qué lee el dinamómetro ahí? 20 newton, dice. 20 newton. Determine, ojo, el dinamómetro está leyendo ahí en esa imagen el peso de la bola sumergida en el agua, porque en el aire ya se conoce, ya, miren, la masa es 5, ¿no? 50 sería el peso, ¿no? El aire. Además, el dinamómetro, como tiene una cuerda ahí enganchada, también mide la tensión de la cuerda, ¿no? Ya que la cuerda a su vez está conectada está unida a la bola, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué le piden? Le piden el volumen de la esfera. Le dan la densidad del agua, esos datos siempre le van a dar. Bien, empezamos analizando la fuerza que actúan sobre la bola, ¿no? Una es el peso, por supuesto, flecha de rojo, masa por gravedad, peso real en el aire. Otra es la tensión de la cuerda, flecha de negro, que en realidad ya es dato, ¿ah? Porque, vuelvo a repetir, el dinamómetro marca la tensión de la cuerda. Y otra es la fuerza de flotación o empuje, ¿no? Flecha morado que ven ahí, del agua, ¿no? Sobre
esfera. Ahora, esas fuerzas, como están en equilibrio, deben cancelarse, ¿no? Así que debe cumplirse la primera condición de equilibrio. En forma práctica, podemos decir que el empuje más la tensión de la cuerda hacia arriba debe igualarse con el peso hacia abajo. Y también tiene que aplicarse el principio de Arquímedes, ¿no? El empuje es igual al peso del agua que desplaza. El peso del agua que desplaza es masa del agua desplazada por la gravedad, pero la masa del agua desplazada debe escribirse como densidad del agua por volumen del agua desplazado, ¿no? O sea, así, miren, volumen del agua desplazada. Ahora, como la bola está totalmente sumergida, el volumen del agua desplazado, acuérdense, la teoría, tienen que tener a la mano no se olviden su guía de estudio, ¿ya? Su resumen teórico. Miren, el volumen del agua desplazado, como la bola está totalmente sumergida, es igual al volumen de la esfera, ¿no? Así que ahora esto lo voy a reemplazar en uno, incluyendo el volumen del agua desplazado igual al volumen de la esfera. Entonces, al reemplazarlo, miren, 2 en 1, aquí ya está incluido el volumen de la esfera, que es la incógnita, ¿no? Ya que el volumen del agua es igual al volumen de la esfera, ¿no? El resto es igual, ¿ah? Mg es igual. Y esta es la incógnita, el volumen de la esfera. Por dato, no olvidan, miren la figura y miren el enunciado. El dinamómetro marca la tensión de la cuerda, ¿no? Que va a ser igual al peso en el agua, pues, de la bola, ¿no? O sea, el peso aparente, 20 newton. En equilibrio, en reposo, ¿no? Y ya podemos reemplazar los datos en la ecuación anterior. Ahí está, miren, 20, densidad del agua 1000, G vale 10, la masa 5 de la bola, 10 la gravedad otra vez. Es bien fácil, ¿no? El cálculo es bien sencillo, como pueden ver, queda simplemente 5 menos 2, 3 dividido entre 1000, o sea, 3 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Problema típico de hidrostática. También se presentan problemas sobre presión hidrostática, ¿no? Misma frecuencia casi, ¿no? Que principio de Arquímedes. Ahora, en la semana 10 se estudió temperatura y calor. Como están relacionados la cantidad de calor con la temperatura, todo se le llama calorimetría, ¿no? Veamos entonces, una captura de pantalla pueden tomarle antes de pasar al tema 10. Tema 10, calorimetría. El problema es el siguiente. Bueno, acá quizás el típico problema de calorimetría es, ¿no? Donde se usa el principio precisamente de la calorimetría, ¿no? Y este es uno de ellos, ¿no? Dice un calorímetro de masa 300 gramos y calor específico, el calorímetro es 0,08 calorías por gramo por grado Celsius, contiene 50 gramos de agua a 20 grados Celsius. O sea, inicialmente el calorímetro y el agua están en contacto, o sea, en equilibrio térmico. Inicialmente, ¿ya? 20 grados Celsius. Una pieza de metal de 100 gramos es extraída de un horno, miren, y es introducida en el calorímetro. Entonces ahí empieza la interacción térmica, ¿eh? ¿Quién va a ganar calor? Los cuerpos que tienen menor temperatura, el calorímetro y el agua. ¿Y quién pierde calor? El cuerpo caliente, el metal. ¿Y qué le pide determinar la temperatura de equilibrio térmico? Le dan el calor específico del metal, ¿ah? 0,37. Del agua también, ¿ah? El calorímetro es un
sistema es un recipiente térmicamente aislado que se usa en el laboratorio, consiste en paredes aislantes del calor externamente, aislantes del calor, las paredes externas. La interna es de aluminio, que está en contacto con el agua. Inicialmente ambos están a la misma temperatura de 20 grados, pero cuando se introduce el metal caliente, ya el agua y la pared interior del calorímetro van a ganar calor, el metal va a perder calor. También contiene un termómetro para leer la temperatura y un agitador para acelerar, para que rápido se llegue al equilibrio térmico. Eso es el famoso calorímetro. Y le piden esa T que ven ahí en el termómetro, la temperatura de equilibrio térmico. Esa es la ventaja, observen, de una enseñanza así Sí, tiene cierta ventaja, también de ventaja virtual, porque el dibujo, aparte de ser claro, es más comprensible, ¿no? O sea, inclusive a veces animado, ¿no? Bien, los datos son los siguientes. Llamemos M a la masa del calorímetro, 300 gramos, la masa del metal M con su índice, 100 gramos, masa del agua, 50. Y lo que hay que aplicar acá es el principio de la calorimetría. ¿Quiénes ganan calor? El agua y el calorímetro. ¿Quién pierde calor? El metal, ¿no? Ahí está. Escribimos fórmula por fórmula. Solo la fórmula que se usa es masa, calor específico, variación de temperatura. Nada más, ¿ya? Para el agua es masa del agua, calor específico del agua, variación de temperatura T-20. Igual para el calorímetro, masa del calorímetro, calor específico del calorímetro, variación de temperatura final, que es la de equilibrio, ¿no? T-20. Calor perdido por el metal, más el metal, calor específico por el metal, variación de temperatura final T menos la inicial 140. Reemplazamos los datos, ahí están, miren, uno por uno, 50, masa del agua, 1, calor específico del agua, la variación de temperatura está al costado, calorímetro 300 gramos, calor específico 0,08, al costado la variación también de temperatura, masa el metal 100, calor específico 0,37 y al costado la variación de temperatura. Ahí pueden cancelar un cero en todos los términos, si quieren, ¿no? Si no, así simplemente, mire, 50T, ¿no? Menos 1000 queda ahí, después el otro queda 8 por 3, 24T, menos 480, menos 37T. El último término, comprueben, sale 5180, de ahí va a quedar 111T igual a 6660, dividiendo sale 60, ¿no? Eso va a salir exacto, ¿no? Va a salir exacto, 60 grados Celsius, la temperatura de equilibrio. Típico problema entonces de calorimetría. Y el último en realidad es de esta semana, del el ejercicio 8, ¿se acuerdan de esta semana 11 que es el último? Bueno, no es una coincidencia nada más que se haya programado el mismo problema, es una coincidencia, es una coincidencia. Electrostática, este problema que ha venido el ejercicio 8 de, de esta semana, de la pre, de esta semana 11 la pre, coincide con este ejercicio, miren. Es coincidencia nada más, ¿no? Tres partículas fijas, ahí están las cargas, le piden que determine la magnitud del campo eléctrico resultante en el punto P, ya saben, ya deben haberle explicado este problema en clase esta semana, empiezan indicando con flecha los campos eléctricos de repulsión para las cargas positivas, ahí están las flechas SU1 y SU2 son de repulsión y de atracción para la carga negativa de verde, ¿no? Flecha de verde. Ahora, aquí hay que hacer cálculo independiente de cada campo, ¿ya? La magnitud de cada campo, ¿ven? Para el campo de la carga 1, ya saben, la distancia es 10 centímetros, ahí está el cálculo, eso han obtenido esta semana en clase, 36 por 10 a la 5, para la carga 2, este es el cálculo, 12 por 10 a la 5, para la carga 3, distancia 30 centímetros, ojo, el cálculo salió 7 por 10 a la 5. Ahora, los campos SU1 y SU2 son paralelos, ven, en sentido contrario. De ahí puede salir una resultante de esos dos, ¿no? Es la diferencia, la magnitud es la diferencia entre la mayor menos el menor, ¿no? El mayor es 36, la menor es 12, ¿no? Por 10 a la 5. Lo restan nada más, ¿ah?
Sale 24 por 10 a la 5. Entonces ya quedan dos campos, ¿no? Uno, el vertical es U3 y la resultante de 1 y 2, ¿ven? Este es el campo resultante de 1 y 2 y este es el que queda el vertical, ¿no? Pueden usar el teorema de Pitágoras o la regla del paralelogramo. Y observen estos números, siempre traten de observar los cálculos porque le ponen para que ustedes lo resuelvan lo más rápido posible. Miren, el resultante de 1 y 2 es múltiplo de 24, miren. Y el campo 3 es múltiplo de 7, miren. Este es múltiplo de 7 y este es múltiplo de 24, ¿eh? Esto significa que en este triángulo rectángulo, este es 7, acá múltiplo de 7 también, esto es 16 grados, ¿ven? Y el otro ángulo debe ser 74 grados, o sea, tenemos un triángulo de notable de 16 y 74. Entonces la hipotenusa es de ese múltiplo de 25, pues. ¿Eh? Por eso, ven, sale 25, múltiplo de 25, 25 por 10 a la 5. ¿Eh? Gracias a que ustedes han identificado los catetos, ¿no? 7 y 24, ¿no? Y si no fuera así, tendrían que aplicar el teorema de Pitágoras, bueno. Y esa es la respuesta. Bueno, eso deben haberle indicado esta semana, ¿no? Este problema es de esta semana, ha coincidido, ¿no? Pero es pura coincidencia. Listo. Gracias por su atención. Será hasta un próximo seminario.